Hola, ¿qué tal mis amigos? Y bienvenidos a esto que es Descubriendo la Verdad. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez por qué en estos últimos años han existido muchos tipos de cáncer? Esta enfermedad que ya, es popular en nuestros días. Muchas personas lo tienen. Cáncer hay de todo tipo. Cáncer de colon, de pulmón, de riñón, de la piel, de, de hueso, de sangre. Bueno, prácticamente en cualquier parte del cuerpo le puede dar cáncer a una persona. Pero hay algo curioso en este aspecto y que lo vamos a analizar en este vídeo, de por qué en estos últimos años ha ido aumentando la cantidad de cáncer en muchas personas y en realidad en todo el planeta. Sin duda, quizás usted en su medio o en el país donde viva, conoce a personas, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de estudio o hasta familiares que tengan cáncer o algún tipo de cáncer en su organismo. Bueno, lo cierto es de que esta enfermedad, hablo hace unos 100 años atrás, era una enfermedad bastante rara. Era tan rara de que, según dice la historia o los registros médicos, cuando una persona la tenía la enfermedad, pues se reunía todo el personal médico del hospital para analizar el caso. Era tanto así que, como ustedes escuchan, muy raro escuchar de una enfermedad que tenga algún paciente. De hecho, inclusive se dice de que cuando se estudiaba la carrera de medicina, esta área del cáncer era muy poco popular hace 100 años atrás para los médicos poder estudiarla. No hay que negar que había tipos de cáncer, pero como les digo, pero muy raros. En estos últimos años ha ido aumentando la cantidad de tipos de cáncer que han habido en todo el mundo. Es algo curioso porque ¿por qué años atrás esto era bien raro y ahora se transforma en algo muy común, muy popular? Hay dos aspectos que me gustaría mencionarles, que ustedes lo pueden analizar. Como siempre digo, pues aquí en Descubriendo la Verdad damos la información a las personas que ustedes mismos pueden forjar o pueden llegar a su propia conclusión. Pero lo siguiente, el primer aspecto que vamos a mencionar es el aspecto económico. Unos datos que recogí en una página web mencionaba de cierta doctora, especialista en nutrición, de hace unos 30 años atrás. Ella menciona lo siguiente, que en los Estados Unidos, estamos hablando de la década de los 20, década de los 30, cuando una persona tenía cáncer, que era muy raro en esa época, siempre decían de que para curar la enfermedad tenían que hacerse la quimioterapia. No solamente en la década de los 20, de los 30, tiempo después, en la década de los 50, 60, 70, sucedía esto. Quizás usted en el país donde vive también, personas con cáncer, los médicos recomiendan siempre la quimioterapia para poder tratar la enfermedad. Lo curioso de esto es que cuando un médico en esa época, en los Estados Unidos, tenía la enfermedad del cáncer, él se negaba a que le administren la quimioterapia. Claro, no sabemos por qué. Saque usted su propia conclusión, por qué los médicos no querían que se les administre la quimioterapia, pero sí a los pacientes. Y acá hay algo bien curioso. ¿Acaso cuando un médico dice que hay que administrar la quimioterapia a un paciente, será por que es así el protocolo a seguir para no salirse de la línea de cómo tratar a las personas con cáncer? ¿Será un tema económico? ¿Por qué digo esto? Piensen lo siguiente. Algunos sitios web de medicina dicen de que una persona con cáncer, tratar la enfermedad, allí hablamos de mensualmente, un presupuesto mensual para una persona con cáncer,
Llega a costar, como promedio a nivel mundial estamos hablando, quizás en su país donde usted viva es menos el costo o quizás un poco más, pero estamos hablando como un promedio, cuesta entre $9.000 hasta $30.000, dependiendo del tipo de cáncer. Ese es el costo por tratar la enfermedad, por curarse. Bueno, curarse no, perdón, solamente hacer un tratamiento para que pueda quizás prolongar un poco más sus años de vida, pero hasta ahora, como no sabemos, no hay una cura para el cáncer. Pero ese es el costo. ¿Acaso estos médicos que siempre recomiendan la quimioterapia, y usted va a ver de que cuando hay quimioterapia, hay medicamentos que tienen un alto costo, comprarlos, adquirirlos, para las personas con cáncer? ¿Acaso es que se está enriqueciendo alguna fábrica que hace estos medicamentos? Por eso los médicos recomiendan siempre la quimioterapia. He visto en muchos lugares en internet que no recomiendan la quimioterapia, recomiendan otros tipos de tratamiento. Bueno, eso es a investigación o conclusión de cada uno de ustedes. Ese es un factor. Segundo factor que les voy a mencionar es el tipo de que ¿por qué están ocurriendo cáncer en estos últimos años? Verán lo siguiente. Cuando usted va al médico a hacerse un chequeo, ¿qué es lo que normalmente recomienda el médico? ¿Quieres evitar las enfermedades, y en especial el cáncer? Bueno, aliméntate bien. Como si no me alimentara bien, pues si me da cáncer va a ser culpa mía. Los médicos dicen siempre, bueno, recomiendan no comas comida chatarra, comida rápida, aliméntate bien y así evitarás enfermarte de cáncer. Otros dicen, bueno, haz ejercicios, mantén tu cuerpo activo, así evitarás el cáncer. Otros dicen, no te mantengas mucho tiempo expuestos al sol, porque te puede dar cáncer de piel. Y si no lo hace, pues si tienes cáncer, bueno, es culpa tuya por no obedecer las recomendaciones del médico. Hasta cierto sentido, aquí en Descubriendo la Verdad, le podemos decir a ustedes, es cierto, es muy importante alimentarse bien, evitar quizás también las comidas chatarras, rápidas, para que el cuerpo esté mejor físicamente y el organismo pueda defenderse rápidamente de algunos virus o algún tipo extraño que haya en el cuerpo que pueda causar alguna enfermedad. Lo mismo con los ejercicios o con lo mismo con exponerse al sol. Lo cierto es de que, analizando este otro factor que les voy a mencionar a continuación, nos cabe mucha duda si realmente al alimentarse bien evita que nos enfermemos de cáncer. Verán lo siguiente, en la gráfica que yo les muestro, notan ustedes de que en la década de los 50, década de los 60, note que la línea, las estadísticas de cáncer, de tipos de cáncer a nivel mundial, ha ido aumentando. A partir de la década de los 50 y 60, mire usted la línea exponencial, cómo se van multiplicando los casos de cáncer en todo el mundo. ¿Qué sucedió en esta época? ¿Por qué en esta década de los 50, empezando los 50 y empezando los 60, los tipos de cáncer se han disparado en todo el mundo? En el año 1945, cabalmente terminando la Segunda Guerra Mundial, ustedes recordarán que se lanzó la primera bomba atómica. La primera bomba atómica que mató a muchas personas. A partir de ese año, los países han ido, por decirlo así, acomodando más sus bombas atómicas, haciéndolas cada vez más fuertes, más poderosas, haciendo ensayos atómicos, y al hacer estos tipos de ensayos, pues emiten diferentes tipos de compuestos químicos a la atmósfera. Le doy este dato. El estroncio, uno de los componentes de las bombas atómicas, el estroncio 90, vive 28 años en la atmósfera. El cesio 137 vive 30 años en la atmósfera. Tan solo son dos datos interesantes que les menciono, dos componentes de las bombas atómicas.
Es decir, cuando unos lanzan las bombas atómicas, estos componentes quedan en la atmósfera y perjudican a la salud humana. Y nótate lo curioso de esto, que en la década de los 50 y 60 empieza a alzar más el número de las personas con cáncer. Pues a partir de estos años en adelante, las naciones, los países empiezan a hacer más pruebas nucleares. Es curioso, ¿no? Mientras las naciones, los países hacen sus pruebas nucleares, los niveles de cáncer en todo el mundo aumentan cada vez más. Saque usted sus propias conclusiones de esto. En estas últimas décadas, la tecnología ha ido mucho evolucionando. El Wi-Fi, el Wi-Fi como se le conoce, el Bluetooth, las enormes plantas eléctricas que emiten también sustancias tóxicas, nocivas, los automóviles que aumentan el número en las grandes ciudades, contaminan la atmósfera, el medio ambiente también. ¿No es algo curioso que mientras más tecnología tengamos, más servicio tengamos, aumentan más los casos de cáncer en todo el mundo? La verdad es que es curioso y es para ponerse a pensar un poco y que ustedes mismos también puedan tener su propia conclusión sobre estos datos que les damos. Sin más que decirles, pues estos datos nos revelan de que el cáncer en todo el mundo sigue aumentando. Hay más personas con cáncer a nivel mundial, muchos tipos de cáncer muy raros también que están saliendo. Analizamos las pruebas que muestran por qué los tipos de cáncer están aumentando, por qué la tecnología sigue en avance y esto va de manera exponencial también con el cáncer, quizás otras enfermedades más que salgan en el futuro. Esto es para su conclusión, para que ustedes lo puedan pensar. Bien, mis queridos amigos, esto fue todo desde aquí, desde Descubriendo la Verdad.